ya al último día de la FILU, esta feria universitaria de la Universidad Veracruzana, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Omar Delgado, a Muchas Jalapa, gracias. Ajá, a la feria, y celebrar una novela más, ¿no? exacto. Publicada por Nitro Press. Me encantó tu novela. Ay, Debo decir que me costó un montón leerla en el PDF porque era como Adobe, no era PDF, ¿no? Entonces ahí estaba yo moviéndole para acá y para allá. Y aún así me atrapó y creo que los buenos libros son los que aquellos que te llevan a otros libros. Y sé que aunque no estuviéramos en esta presentación, yo me hubiera remitido a las fuentes y a recordar la parte de la historia de Yucatán y de Guerra de Castas y de los 41. Y bueno, creo que hay muchas cosas que podemos platicar, Omar, casi que tráiganos el cafecito, porque tengo curiosidad de saber, bueno, primero génesis de esa historia, cómo se te ocurrió engarzar un evento como el famoso baile de los 41, que eran 42, con pues ya el cierre de la guerra de castas en la península de Yucatán. Sé que por ahí hay los conductores históricos reales. Omar, si me permiten, porque muy mal educadamente no lo presenté, pues es de la Ciudad de México, somos de la misma generación y no vamos a decir de cuál. Es escritor, periodista y docente. En 2005 publicó su primera novela, titulada Ellos nos cuidan. En octubre de 2010 obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayo Carlos Fuentes, convocado por la UVE. Entonces, estuviste por acá también. En el 11 obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Siglo XXI. Pues este premio desapareció, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Que era Siglo XXI Editores UNAM y Colegio de Sinaloa. Era Sí, no era muy buen certamen. desapareció hace unos 5 años. Sí. En la última edición lo ganó Iliana con Chernobyl y Ah, creo que ahí cerraron. Liliana Olmedo. Iliana Olmedo, exactamente. Sí, qué pena, porque sí era muy No, buen claro. escaparate. Ajá. Y bueno, luego siguió la publicación y la producción con la novela El Caballero del Desierto. Ese mismo año obtuvo el primer lugar, perdón, en el concurso nacional de cuento Magdalena Mondragón, convocado por la Autónoma de Coahuila. Y bueno, también tiene otros libros de mujeres y traiciones. ¿Qué dice aquí? Ay Dios, Es Habsburgo. Habsburgo, Ujú. Donde no hay Dios, y El don del diablo, que también fue publicada Ujú. por Nitro Press. Y Omar, tú has sido así siempre Ujú. en los géneros fronterizos, mucho con lo fantástico, hasta ciertos rasgos Ujú. gore. Ha estado antologado en todas las antologías de importantes, Ujú. pienso yo, de México, en donde se destaca el género de lo Ujú. fantástico y gore. Estás en Desierto Sí. Escarlata, estás en la de Nitro En Press, México Noir en también, México también con Noir, Nitro. sí. Ajá. Entonces, digamos que siempre te hemos encontrado y leído en esta geografía fantástica mexicana. Digamos que soy una presencia inquietante en los libros, de repente, en las Ominosa, antologías, dice. ominosa. Sí, porque aparte te Ajá, cuelas entre el norte y exacto. todo, siendo de la Ciudad de México, Ujú. pero muy pendiente, muy Ujú. sensible al pulso también de la escritura, y entiendo yo de los géneros, ¿no? O sea, Claro. si eres Ujú. como muy de los Ujú. géneros. Y Los Mil Ojos de la Selva Ujú. ganó el premio El José Rubén Romero de novela. Ajá. José Rubén Romero, Sí. que además es un premio que, según yo, bueno, no he visto como que los últimos premios Bellas Artes, se había distinguido como que se estaba sin querer queriendo decantando en novelas de corte policíaco Ujú. negro, ¿verdad? Sí. Y no sé si fantástico, Fíjate que, bueno, no adem- recuerdo.
Las últimas ediciones no las he seguido todas, les voy a ser honesto, pero se han decantado, como tú dices, Magali, en lo noir, se han de repente en esta literatura de autoficción, etcétera. O sea, ha sido un poco variado, pues. Sin embargo, y esto se los platico, pues para mí fue una sorpresa enorme haber recibido el premio, porque ya al rato les platicaremos de qué trata, como bien dijo Magali, que me engalana y me honra con presentar mi novela aquí en Jalapa, pues es de género fantástico, es como, vamos a decirlo, es como si Rosario Castellanos conociera a H.P. Lovecraft. Es una novela histórica ubicada en la Guerra de Castas de Yucatán, que es un evento histórico poco conocido, incluso que no se habla mucho, especialmente en Yucatán, como que no hablan mucho de ello porque tiene que ver con ciertas cuestiones. Ahorita abordaremos un poco de Sí. esto, pero pues justamente cuando a mí me dicen, cuando metí el premio a la convocatoria dije, ay, lo voy a meter por disciplina, ¿no? Así de plano, ¿no? Pero yo no esperaba ni siquiera que llegara a las finales, ¿no? Porque la tendencia en este premio es premiar obras realistas. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando me dicen que gané, yo, ¡ah! Entonces, ¿por qué? Porque la novela que presenté es muy rara, ¿no? Pero pues fue una magnífica noticia. Y pues bueno, pues creo que también es una reivindicación hacia la literatura de subgéneros Ujú. que creo que todos manejamos noir. Magali también es una magnífica escritora de novela policíaca, de la novela de la violencia, como le llaman. Y pues bueno, creo que todos estos subgéneros están ahorita ya tomando un lugar que de alguna manera se le había menoscabado en el gran salón de la literatura nacional y está tomando ya estos espacios que pues se merece, ¿no? Sí, a mí me gustaría destacar varios aspectos de la Ujú. novela y uno de ellos, por ejemplo, es el lenguaje. Ajá. Me gustó muchísimo el manejo del lenguaje. Ujú. Además, todo el tiempo en la escritura estamos tomando Ujú. decisiones hacia dónde va la trama, pero son decisiones de palabra por palabra y también las decisiones de la poética en la que quiere ser enunciado, la que necesita la historia ser contada. Entonces, es una historia, es una novela ubicada, podemos decir, como una fecha, 1901, que es como la fecha en la que ocurre este famoso baile de los Así es. 41 y la redada no era En, ¿cómo era? Tacuba, no, no, era la Tabacalera, colonia tabacalera. Ajá. Tabacalera, pero va hacia atrás Ujú. también la historia, ¿no? O sea, se remonta hasta 1847, o Ujú. sea, cuando inicia lo de la guerra de castas, y luego un poquito más adelante, entonces va y viene, y Ujú. también va y viene el discurso, en tanto que tenemos esta voz narrativa, pero igual está intercalada con cartas, Ujú. ¿no? Cartas que, bueno, es un ejército mexicano, pero es un pelotón, ¿no? ¿Cómo se llama Sí, esto? es el 54 batallón Batallón, batallón, del ejército de Porfirio Díaz. que están Ajá. allá en la península de Yucatán y a Ujú. quienes les enjaretan, de alguna forma les mandan a algunos de los que fueron Ujú. detenidos en ese baile del 41 y se los mandan en calidad pues casi que de desaparición Sí, forzada. no, efectivamente. Bueno, si me Sí, permites, sí, Magali, sí, o bueno, sea, el hecho es les para que vamos, vayas tú contando también. les voy a platicar un poco acerca de la historia de la novela, muy Sí. poco, digo, eh, además de escritor, también soy docente, entonces de repente me sale lo maestro, me sale lo didáctico, entonces ténganme paciencia. Pues bueno, la guerra de Castas de Yucatán, vamos a poner el contexto, fue una conflagración que, como les digo, no se habla mucho de ella, ni siquiera en los yucatecos, pero fue una guerra muy importante, fue una guerra racial muy importante. ¿Por qué? Porque históricamente dura más de 50 años y inicia en 1848 en Yucatán a raíz de que, pues ustedes saben que ese mismo año fueron los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde la mitad de su Sí. territorio, y entonces Yucatán
que si el gobierno de Yucatán, el gobierno criollo de Yucatán dice, pues bueno, pues creo que es hora de que nosotros también nos independicemos como Texas. Van a la guerra con México para lograr su independencia y entonces los meridianos, que es la mayoría criolla en Yucatán, le dice a los mayas, a los pueblos mayas de la península, oye, pues yo necesito que me apoyes para pelear esta guerra. Yo te voy a ofrecer varias cosas. Los pueblos mayas de Yucatán, pues obviamente eran pueblos subyugados en la península y tenían, o sea, por ejemplo, ellos, los pueblos de Yucatán, los pueblos mayas no podían tener armas y además tenían un derecho, que eso viene de la época de la colonia, que era el derecho de monte. Les explico muy rápido lo que es, porque en Yucatán no se puede cultivar mucho la misma parcela de tierra por muchos años por las características del suelo. Yucatán es como una plancha de laja con muy poco suelo cultivable. Entonces, el suelo se agota muy rápido. Entonces, los mayas lo que hacían era, cada 2 o 3 años tenían que migrar hacia distintas partes del monte o de la selva para desbrozarla y ahí hacer su cultivo anual. Entonces, ese derecho se llamaba derecho de monte. Lo tenían en la colonia, pero ya en la independencia se los habían quitado. Cuando comienza la guerra de castas, le dicen a los pueblos más de Yucatán, a los caciques, oye, te voy a ofrecer 3 cosas. Uno, ya el derecho de poseer armas de fuego. Número 2, el derecho de monte irrestricto. Y número 3, que ya no pagues diezmo a las iglesias, que ese era también un gran lastre que tenían los pueblos mayas. Sí. Los pueblos de mayas dicen papas, pero en maya, ¿no? Entonces van a la guerra, ganan la guerra, obtienen su independencia, y entonces ya los meridianos dicen, ay, ya somos independientes, qué padre, mayitas. Bueno, ahora regrésame las armas. Entonces dicen los pueblos mayas, dicen, ah, pues vas, chingas a tu madre, pero en maya. Entonces, de ahí comienza la guerra, de ahí comienza la conflagración entre los distintos grupos, entre los distintos pueblos mayas contra el gobierno meridiano, y fue a tal grado la violencia que hubo que estuvieron a punto de tomar medida 2 años después de iniciada la guerra. ¿Por qué no la toman? Porque los pueblos mayas como ejército eran magníficos para la guerra de guerrillas, que eso lo pongo un poco en la novela, en cómo peleaban ellos, cómo pelearon los mayas en contra de los ejércitos occidentales, vamos a llamarlos así, pero como no era un ejército regular, pues a la hora de la siembra, que en Yucatán es más o menos febrero, marzo, cuando tienen que iniciar a la siembra, pues los hombres que estaban combatiendo tenían que regresar a sus comunidades a sembrar. Sí. Entonces, eso aprovecharon los meridianos para replegarlos, para ya, vamos a ponerlo, ganar la guerra, pero sin embargo, los mayas se apropian de una gran extensión de la península, en la cual prácticamente forman un estado maya aparte de México, que es, si conocen ustedes la península de Yucatán, de Valladolid ya hacia el océano, hacia el mar Caribe, toda esa parte era prácticamente un territorio maya independiente y lo fue durante 50 años. Entonces, bueno, lo recordarán los que son de mi generación. No puedo creer que sea de mi generación Magali. No sé con qué demonio hizo pacto porque se ve esplendorosa. Jalapa y sus hongos. Con el Cacasbal seguramente tiene tratos. Pero los de mi generación recordarán que hasta hace 40 años Quintana Roo no era un estado, era un territorio administrado por Yucatán. Todo eso deriva justamente de esta guerra de castas. Y les digo, durante 50 años hubo vamos a ponerlo así, república maya, una república indígena, administrada exclusivamente por los grupos mayas, hasta que incluso que comerciaba con Belice, que comerciaba con las Bahamas, que comerciaba con Cuba de manera independiente. O sea, hasta que en 1902, ya en pleno porfirismo, llega pues don Porfirio y dice, ya estuvo bueno. Entonces manda justamente al 54º Batallón de su ejército, comandado por uno de sus generales más sanguinarios, Ignacio Bravo, a poner fin a la guerra, ¿no? Todo eso también lo consigno con la mayor precisión posible en la novela. Y la batalla más álgida, en donde prácticamente ya logran la rendición de los pueblos mayas,
fue el 5 de mayo de 1901 con la toma de Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz es actualmente lo que es la ciudad de Carrillo Puerto, pero era la capital de este estado maya. Ahora, Magali refirió muy bien la cuestión del baile de los 41. Ustedes recordarán que este baile pues fue también en ese mismo año y fue una redada en la cual pues 41 personas homosexuales de género masculino fueron arrestadas por la policía. La mitad estaba vestida de hombre, la mitad estaba vestida de mujer. Estaban muy contentos los señores. Llega la policía, se los agarra, obviamente los trata con todo total apego a los derechos humanos. Y pero pues en ese baile, pues había muchas gentes de alcurnia, ¿no? Pues, había mucha gente de dinero. Entonces, muchos de ellos que estaban en el cotorreo, pues obviamente los dejaron salir, así como que, oiga, mire, ahí está la puerta, señor Landa y Escandón. Digo, de ahí viene de la famosísima anécdota de los 41, ¿no? Oye, Porque, perdón que te ajá, interrumpa, pero es que hay un momento en el que uno de los personajes que está sí, escribiendo la carta a don ujú, Porfirio y le dice, pues tal parecería que esa lista más bien era de una cena en el castillo de Chapultepec, porque pues exactamente. estaban todos representados y bueno, pues Sí. el 42 que El fue, 42, ¿no? Que así era de que yo Nachito, nada más veo sí, 41, ¿no? No hay Nachito de la 42. Llave, que era pues, el yerno de don Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Y cuando le dan ¿cómo se llama? La lista de los 42, dice, don Porfirio, yo nada más veo 41. Y entonces el jefe de policía, a buen entendedor, pocas palabras, sí, como no, señor presidente, ahorita lo borramos. Que no he visto yo la Ajá. película que Ah, salió en Netflix, no es la he genial, ¿eh? O sea, visto. sí. Sí está buena, Es sí genial, te... está muy bien adaptada a la época. Ah, mira, sí, Y sí se la recomiendo mucho. la voy a ver en la tarde. Ajá. No, se la recomiendo mucho, Sí. Magali. Pero de estas personas que estuvieron en el baile, pues obviamente pues, las que tenían más influencia salieron indemnes, pero la gente que era más precarizada, la que pertenecía a las clases populares, pues a ellos los sobajaron, a ellos los humillaron, los expusieron, los obligaron había un castigo en el porfiriato para este tipo de faltas de hacerlos barrer las calles, pero los hicieron barrer las calles con sus vestidos, Con con los los vestidos con los que vestidos. estaban. Y a muchos de ellos, justamente porque comenzaba la guerra en Yucatán, los mandan a la leva de manera obligatoria, pues pues como dice Magali, para que murieran en la guerra, ¿no? O sea, eran personajes muy incómodos. Y de ahí es de donde yo tomo esta anécdota para poner a un grupo de estas personas que estuvieron en ese baile dentro del batallón 54 batallón. Pero sí, o sea, sí se los llevaron a... Sí, sí se los llevaron a Yucatán. O sea, los personajes son ficticios, Ajá, pero claro, sí, sí, no exactamente ese batallón, ajá, pero sí, bueno, a ver, es que justo me puse ahí a investigar y que hacían lo mismo con, se llevaron hacia Cuba, claro. bueno, Ujú, de mayas se los ujú, llevaron hacia Cuba, que zarpó ahí sí, un barco, se llevaban yaquis, bueno, aquí está mi papá especialista, se los desaparecían, o sí, sea, los desaparecían. Y en la novela, lo que hace Omar que le salió muy bien fue colocar estos personajes, ujú, recolocarlos, son los ninfos. exactamente. Los ninfos, Ajá, ay no, pobrecitos. Incluso ni siquiera sí, les permiten cambiarse la ujú, ropa al sí, principio para ser humillados, ¿no? Fíjense que esta novela, a mí, te digo, Omar, me gustó muchísimo porque también lo veo como lectora, pero también desde la parte crítica literaria que es inevitable. La podemos leer con una perspectiva desde las masculinidades, exacto. Ajá, pero también bueno, desde lo fantástico que ni siquiera hemos entrado en ese terreno, pero también desde una perspectiva ambientalista. ujú, Y no sabes cómo me darían ganas de verdad que existieran todo lo que ocurre aquí, sabiendo lo que está sufriendo la claro, península ujú, en cuestión de devastación del paisaje y de todos estos ecocidios, ¿no? claro. Que vemos Ujú. repetidamente en las noticias. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron tus decisiones como narrador, como contador de historias, de engarzar estas tramas
y llevarlas a un punto específico que es el punto ya de la toma de Chan Santa Cruz. Chan Santa Ajá. Cruz, ¿no? Que es ahí donde cae, que Ajá. actualmente es Es Carrillo Puerto. Carrillo Puerto. Carrillo Puerto. Ajá. Y cómo converge, hacer converger todo esto. Y luego la beta fantástica. Ah, bueno. Sí. Bueno, miren, les platico rápido. Yo tengo un experimento narrativo como escritor que es, a mí me gusta mucho la historia de México, soy un enamorado de ella. Se ve, se ve. Pero entonces, y a mí me gusta mucho extraer estos personajes o estos eventos casi desconocidos y como explicarlos con su lado B, ¿no? Con darles una explicación fantástica a hechos de todos conocidos, metiendo entes sobrenaturales, metiendo ciertas cuestiones de carácter fantástico. Por ejemplo, una novela que dice Magali, que es una novela previa que tengo que se llama Habsburgo, abordo la posibilidad de que Maximiliano de Habsburgo hubiera sido gran maestre de una orden de brujos capaces de regresar de la tumba. Y entonces se enfrenta con un Benito Juárez, que es el último heredero de una extirpe de brujos zapotecas. Entonces, es esta historia no contada, la historia de los libros, y retomo esto aquí en Los Mil Ojos de la Selva. Los Mil Ojos de la Selva iba a ser originalmente un cuento largo. El protagonista iba a ser, para los que me hagan en honor de leerla, Horacio Rendón, que Ok, es sí. el teniente Teniente. que va dando fe de todo lo que va pasando. ¿Y qué es lo que pasa en esta novela? Que se dan cuenta los combatientes que en la selva hay una antigua presencia maligna que se llama el Cacasbal, que es un personaje de la mitología maya, que es como el sumum del mal absoluto. O sea, Cacasbal significa en maya 2 veces perverso, que era la manera que tenían los mayas de decir que era un ser que evadía el orden natural del universo, ¿no? O sea, y que era la destrucción absoluta. Entonces, justamente a partir de ahí, bueno, primero era cuento, pero me di cuenta que cojeaba, que faltaba algo. Entonces, fue cuando se me ocurrió meter esta cuestión del baile de los 41 y de meter estos personajes que son, ahorita los llamaríamos transexuales o de género fluido, que en ese momento eran travestis, como los protagonistas. ¿Y esto por qué? Sabrán ustedes que en muchas culturas actuales, incluso indígenas, vamos, autóctonas, las personas no binarias o las personas que tienen esta característica que tienen los dos géneros son muy apreciadas y son muy valoradas porque ellas encarnan la dualidad cósmica. Todas las mitologías mesoamericanas hablan del dios máximo como una dualidad hombre-mujer, bueno o blanco, vivo o muerto, etc. En la mitología náhuatl tenemos a Ometeotl, que significa literalmente señor dos. En la mitología maya, su símil es Itzamna, que también sale ahí en el libro. Entonces, a mí se me ocurrió justamente es toda esta creencia encarnada en estos ninfos, pues justamente que fueran los que se enfrentaran a este ser ancestral y primigenio. Entonces, ya de ahí comenzamos a elaborar la novela. Como bien dice Magali, a mí me gusta mucho lo que diría, vamos a ponernos medio sangrones, como diría Bakhtin, la hiperglosia, que es la mezcla de distintos géneros narrativos y escritos, cartas, diarios, tal, para así construir una narrativa. A mí me pareció muy interesante el hacer este experimento y pues bueno, afortunadamente me resultó. Sí, resultó bastante bien porque además te decía yo el uso del lenguaje, ¿no? Porque no es lo mismo el lenguaje de la carta al lenguaje de la narración que va manteniendo una poética casi como de cartas de relación, ¿no? O sea, esta parte como de descubrimiento, como abre la novela, que me encantaría que les leyeras, por favor, Claro que el sí. principio. Pero bueno, toda la recuperación de los seres mitológicos, de esta mitología y de la parte también religiosa, porque igual para los que estaban en su momento afuera de la novela, en la rebelión, los mayas tenían un fuerte componente religioso
Ajá. que fue lo que los impulsó y lo que los mantuvo con la cruz, ¿no? La Sí, famosa exacto. cruz La cruz parlante. Ajá. parlante, exacto. Y aquí, bueno, se recupera esa mitología, pero lo llevas más allá, ¿no? Es correcto. Entonces, les decía yo que esa es la parte para mí también muy valiosa de la novela, como esa puntualización en la defensa de la misma tierra, de la misma naturaleza y de las fuerzas de la naturaleza que entran ahí en convergencia con los humanos, con los humanos. Así es. Sí. Bueno, bien, como tú bien dices, Magali, también hay, hago una recuperación. Dentro de la guerra de castas, hubo un proceso religioso, un componente religioso bien importante, que es lo que se le conoce históricamente, y tampoco se habla mucho de eso porque es un fenómeno, pues también que no se suele tratar, que es la religión de la cruz parlante, que es, hagan de cuenta que en esta época comienzan a aparecer cruces atriales en diversos templos, y con sacerdotes que dicen, es que la cruz me está hablando y es que la cruz nos manda mensajes. Y entonces estos hombres se convierten en líderes militares y políticos auspiciados por la cruz. Ya una investigación posterior se develó que muchos de ellos eran fraudes. Eran personas que tenían grandes dotes de ventriloquía, que para obtener poder político y para poder continuar con este proyecto de la guerra de castas, pues hacían Hacían el toda esta teatro. parafernalia de Ajá. que me habla la cruz para que combatamos a los blancos, ¿no? Y esta gente, estas personas que eran devotos de las cruces parlantes se llamaban los Krusov, justamente, que están ahí también consignados en la novela. Entonces, todos estos componentes los mezclo con esta cuestión fantástica y pues bueno, ya de ahí surge la historia. Sí. Oye, ¿y te tuviste que ir allá? Ay, sí, hacer trabajo de Sí, campo. tuve el Qué honor, bonito el pretexto. fuimos mi esposa y yo como 4 o 5 veces a Sí, Yucatán qué bien. y estuvimos explorando pues toda la península, lo que nos alcanzó. Y ya de ahí, pues comencé, bueno, obviamente comencé a investigar y todo, y comencé a ver, y ya de ahí surge, y bueno, la novela surge en el contexto de la pandemia, que pues Es otra todos lo novela vivimos. pandémica. Ya Ajá, llevo 3 novelas presentadas de la pandemia y yo exacto. decía Ajá, que pues vamos a tener que hacer un corpus de estudio de novelas de la es pandemia. correcto. Sí. Fíjate que hay una parte que la tengo así súper vívida en mi mente, cuando van atravesando la Ujú, selva y uno de los ninfos, pobrecito, ¿no? Que ujú. tiene ahí ya gangrenado, casi Exactamente, que se está gangrenando la gangrenado pierna. la Sí. pierna y que huele y que... Ujú. Y eso me pareció tan bien narrado que estaba yo viendo así la dificultad, bueno, porque uno ve y dice, ay, qué bonito, ¿no? Lo verde se ve por allá, pues tú vas pasando por una carretera, lo que sea, pero realmente ese contacto de hazte 1 hora de caminata, nada más 1 hora, ¿no? Ahí a Exactamente. campo traviesa, Sí. a ver cómo te va. Y vas recreando esa atmósfera que me pareció muy, muy bien lograda. Em, ¿Qué tal que nos lees un cachito Claro que sí, me del permites. principio para que Bien. ustedes pues perciban el tono del Para lenguaje que y tengan su muestra gratis y, sí, su y probadita, se su lo lleven a probadita. su casa A como eso. oferta, como novedad. Les voy a leer la primera parte, que es cuando llegan los ninfos a la península de Yucatán. 1. El océano. La Jesús se maravilló al ver las playas del pueblo de Cisal. A pesar de que amanecía, el calor ya le barnizaba el cuerpo y los sofocos nocturnos no habían amainado ni porque en los últimos 2 días se le había permitido dormir en cubierta. Apenas inició el amanecer, se incorporó. Con sigilo, intentando no despertar a sus compañeros de penuria, se acercó a la baranda del navío y llenó sus pulmones del aire salado. Fue cuando la visión de la costa casi le hace caer de rodillas. Yucatán, murmuró, como si el nombre de la península fuera también el sortilegio que le permitiera entrar a una tienda de magia esmeralda y viento salado. Aquel lapislázuli acuático que acariciaba la arena blanca como harina de coral le consoló un poco los días y los meses en su cautiverio. Incluso el escozor que le causaba la mordedura de los grilletes en las muñecas se le olvidó un poco al recibir el saludo de las palmeras
inclinadas como si le hicieran reverencias al mar. Subió la pierna derecha a la balandra y palpó las costras que le habían causado los hierros, mientras pensaba en la ironía que representaba el hecho de que en sus custodios se preocuparan más por evitar que él y sus compañeros se arrojaran al océano que por el hecho de que huyeran. Nos odian, pero no necesitan, pensó. Jesús esperaba por un momento, pero Jesús esperaba bajar a esas aguas santas para en un descuido lavarse los miembros y curarse de posibles infecciones. Suficientes septicemas había visto en el taller de curtiduría de su padre como para dejarse incluir en esa lista de hombres que morían en medio de convulsiones y fiebres por alguna herida nimia. No, no quería morir. Había llegado demasiado lejos y había recibido bastantes golpes como para que ahora una tonta infección le tajara la vida. Cerró sus ojos, dejándose acariciar por la brisa que exhalaba la península. Debía vivir para, en el mínimo descuido de sus carceleros, perderse en esa selva, huir de la maldita soldadesca e iniciar una vida nueva y mejor, quizá no tan glamorosa como la que tenía en la Ciudad de México, quizá no tan cómoda, pero no como la existencia de gusano que le habían impuesto. ¡Órale, huevonas!, les dijo a sus compañeras mientras jalaba la cadena que los unía a todos. Párense, que este paisaje no se ve todos los días. A sus pies, 4 bultos se revolvieron. Los harapos con los que se malcubrían distaban mucho de las sedas y los encajes con los que la Jesusa se había acostumbrado a verlos y admirarlos. Aún así le parecieron hermosos, como sementales que alguien hubiera abandonado en el monte. Quien primero se puso de pie fue Juana. Su espalda amplísima y bruñida le recordaba el caparazón de una caguama. Se arrastró hacia el barandal y poco a poco fue trepando hasta ponerse en pie. Recargado en un saco de lastre, Augusta todavía se frotaba los ojos adheridos de lagañas, ya que ni con los maltratos ni el hambre le habían arrebatado el buen sueño de su noble infancia. Rogelia, con el aspecto de un delicado y mofletudo oso, perdió el equilibrio al momento de intentar sostenerse en pie. Su oronda figura amenazó con aplastarlos a todos en un abrazo que, mas no por no haber sido solicitado, hubiera sido menos sabroso o doloroso. Por último, Paquita, el más joven, un niño casi, buscaba inútilmente un rastro de agua en el cuenco de pentre que se les había asignado como bebedero comunal para quitárselo terregoso de la garganta. Los desvelos le habían regalado un par de ojeras que a la Jesusa le parecían tiernas y sensuales a la vez. Intentó disimular la erección sin lograrlo. Cabrona, ni siquiera aquí dejas de pesar en carne, dijo Rogelia al tiempo que su manaza se le estampaba en la espalda. Querías que viéramos bellezas y tú mientras te relames con las nalgas de la paca. Ve el mar, mensa, contestó sonrojado. Ve la playa. Jamás en la vida verás algo tan hermoso. Pues el mar no se me hace nada chulo. Desde el embarco en Veracruz tengo ganas de echar las tripas para afuera. Fáltate usted poesía en el arma, mi adusta Rogelia, y sóbrale parludez, declamó Augusta con esa voz entre susurro y rezo que le era tan propia. Su caminar era el de cualquier poeta y su hablar tan afectado como el de ellos. Me faltan palabras, Jorgetona, pero a ti te rebosan. Tanto como a ti los kilos, mi paquidérmica parra. Augusta se volvió con un mohín. Siempre había insistido en que le dijeran Augusta y no ocultaba su molestia si le llamaban por su nombre de macho. Siempre he dicho que los bardos tienen la lengua demasiado afilada, en consonancia con su apetito. En otras palabras, que están muertos de hambre, remató la Juana. Por un momento los 5 quedaron en silencio, uno al lado del otro, aferrados a la baranda. En verdad que la playa de Cisal contenía promesas y esperanzas nuevas. Era como si en esas tierras todas las posibilidades estuvieran abiertas. El navío de vapor se fue acercando al muelle. Las paletas de la rueda golpeaban el agua con un ritmo amodorrado mientras que los soldados preparaban sus pertrechos en la cubierta del barco. La quietud del movimiento no podía durar, bien lo sabían. La belleza nunca dura. Un chasquido y un dolor compartido en las espaldas le rompió el encanto. A ver, pinches maricones. El sargento Muñoz señalaba con el látigo los implementos de cocina del batallón, al tiempo que 2 jenízaros se acercaron a quitarle los grilletes. Ustedes bajan primero, agarren sus chingaderas y cárguenlas a las mulas, que dentro de 2 horas la tropa tiene que estar almorzada. Ahí ustedes si no se apuran. Los 5 obedecieron, con el chicotazo aún vivo en sus lomos. En cuanto el barco atracó, cargaron los trastos y fogones en sus espaldas y bajaron del navío. Hicieron 4 viajes para desembarcar lo mínimo, mientras que Juana y Rogelia se dirigían a la bodega para bajar las 2 mulas cargadas con pertrechos.
Poco después, bestias y hombres avanzaron por la playa hasta encontrar tierra firme. En tanto, los otros 8 vapores del que traía el 54º batallón iban atracando a lo largo de la costa. Rogelia y Augusta se adelantaron tierra adentro para llenar con agua fresca los cántaros de cocina, mientras que Juana intentaba prender fuego con un poco de hierba seca. Jesús abajaba los pertrechos que las mulitas traían sobre el lomo, carne de caballo de tono verdoso, cebollas cubiertas de moho, frijoles con más gorgojo que leguminosa. Había que hacer milagros con esto, pensó. Por fortuna, antes de embarcarse, había convencido al sargento Muñoz de acompañarlo al mercado de Veracruz para comprar hierbas de olor y de salud. Se llevó un buen paquete que le ayudaría a salir del mal paso. «Órale, pinche chucha», ladró Juana mientras descargaba un cántaro de sus lomos de albañil. «A cocinar para los soldaditos». Augusta ya había colocado 3 de las cacerolas más grandes sobre el fuego. Les agregaron agua y luego una nueva porción de carne a punto de pudrirse. En la tercera hirvieron una buena porción de frijoles y papas. Jesús calculaba el mínimo número de comensales, observando de reojo el desembarco de los demás vapores. Eran cerca de 700, de los cuales por lo menos 50, quizá más, comerían lo que ellos prepararan. Con este número en la cabeza ordenó colocar más cacerolas a hervir. A todas se le fue derramando una mezcla de hierbas y semillas que permitían que aquel potaje inmundo tuviera un sabor aceptable, aunque en realidad la soldadesca a la que tenía que alimentar era todo menos refinada. Hombres arrancados de los surcos de la tierra y de las minas que eran felices con totopos y quelites, y a los que aquel guiso de caballo les sabía fiesta patronal. «Órale, esas tortillas deben de estar también», escuchó a Juana, quien observaba con suficiencia a Augusta y a Paca. Los 2 jóvenes se habían hecho unos virtuosos en el arte de amasar el nixtamal y echar tortillas, y Juana, o la Juana Bala, como ella se llamaba, era buena para usarlos. Pronto las cazuelas expelieron un vapor oloroso, un almuerzo digno, si no de un rey, por lo menos de sus guardias. A lo lejos la soldadesca terminaba por instalarse. Las lonas con que se cubrían por esta jornada ya estaban dispuestas, y la mayor parte de los pertrechos militares, en especial los cañones y el parque, estarían en tierra en menos de 2 días, listos para avanzar. Esto les daría a ellos, los ninfos, un poco de paz en esta maravilla de playa, un poco de paz después de todo el infierno que habían pasado luego de la noche del baile. «Nada podría ser peor», murmuró Jesús, pero se equivocaba. La selva, con sus 1000 ojos, los observaba con miedo y odio. Nada más. De Cizal empieza, llegan a Valladolid Es correcto. y después sigue la travesía. Ajá. Y bueno, es una novela breve, pero está intensamente llena de escenas y de momentos, y ojalá se animen a comprarla. Aparte está aquí nuestro representante de Nitropress, el editor, Mauricio Vares, y me indican que quedan unos 5 minutos para algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle al autor. ¿Alguna pregunta, reclamo, comentario? ¿Alguna Más curiosidad? que una Acá pregunta, tengo un el comentario. maestro Marco Tulio Ajá. tiene un comentario o pregunta. Primero te comento que somos colegas, Ajá. que a mí también me tocó ese premio hace algún tiempo. Ok. Pero el asunto es el siguiente. Yo leí una novela sobre la guerra de castas de Hernán Lara Zavala. Sí, ¿no? El maestro Hernán. Ajá. Escribí un comentario y recuerdo que le hice un reproche, que en una novela más o menos extensa no hubiera tocado en ningún momento el misterio básico de Yucatán, que es como, y de prácticamente México, como una civilización que tenía un gran fundamento, grandes conocimientos, cómo se derrumbó y por qué. Entonces, ese fue como un reproche que le hice a esa novela. La novela, pues a mí no me pareció mala, pero me pareció que si uno aborda un tema tan importante como ese, lo mínimo es hacer una exploración a fondo sobre el tema. Claro. Nada más ese comentario. Ok, gracias, Marco. Pues mire, lo que pasa es que, digo, históricamente, por lo que sé, pues cuando llegan los españoles, ya en lo que se llama el posclásico tardío, ya en 1520, ya muchas de lo que llamamos
la civilización maya, que eran en realidad ciudades-estado importantísimas, pues ya se habían disuelto. O sea, ya eran grupos o ya eran aldeas mucho más pequeñas de lo que fueron estas ciudades-estado. Entonces ya no tenían el mismo potencial que tuvieron en ese momento, en 1519, 700 o 1000 años antes. O sea, cuando estaba la gran expansión de las grandes ciudades como Palenque, como Tikal, como Calakmul, que recordemos que la civilización maya es muy compleja. La civilización maya nunca fue unitaria, fueron una serie de ciudades que fueron expandiéndose o confederaciones de ciudades que ya cuando llegaron los españoles ya estaban prácticamente disueltas. Muchas veces se dice de incluso lugar común es que los mayas desaparecieron. No, nunca desaparecieron, simple y sencillamente todo su esplendor y toda su cultura, y ese es un gran, una gran lección para nosotros como hombres contemporáneos, que también pasó, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? En Tajín. Llegaban las ciudades, crecían y crecían y crecían, agotaban los recursos naturales, colapsaban, y luego esos mismos habitantes pues se iban, pero ya dejaban todo el acervo cultural que habían adquirido, ¿no? Lo mismo pasó con estas ciudades. Ahora, cuando comienza la guerra de castas, ya eran aldeas, seguían ahí los grupos mayas, pero ya no tenían obviamente este esplendor que habían alcanzado 1000 años antes. Pero fíjate, en Sí. tu novela está muy equilibrado la presencia justo de como esta reminiscencia mitológica, ancestral, la comida, o sea, toda la cultura está representada, los animales, la naturaleza, y eso me gustó muchísimo. Ahora fíjese, por ejemplo, maestro Marco Tulio, el libro del maestro Hernán me pareció, digo, a mí me gustó, pero creo que también es muy difícil, y yo tampoco pretendo hacerlo, porque para englobar toda esta complejidad que representa Yucatán, como cultura, como civilización, como un territorio independiente, pues es inabarcable. O sea, de hecho, yo siempre he hecho, y bueno, con los viajes que he hecho con mi hermosa esposa para allá, pues es que de repente Yucatán, dices, es que Yucatán se parece mucho más a Cuba, se parece mucho más a Nueva Orleans, de lo que se parece a cualquier parte de México. Sí, sí. Entonces es un punto y aparte, y toda su complejidad merece ser reabordada y merece ser investigada a fondo y narrada también. Sí. Pues muchísimas gracias. Si ya no hay otro comentario, podemos ir cerrando la mesa. No sin antes insistir en que no dejen pasar la oportunidad, llévense Los 1000 ojos de la selva con la firma del autor. Muchas Y gracias. aquí lo tenemos a precio especial para Así. la Feria del Libro de Jalapa, que bueno, estamos honradísimos en estar aquí, y aquí estoy a sus órdenes por si la quieren firmar. Esta yo quiero firmada. Claro que sí. Magali, muchísimas gracias por tu invitación y por toda tu amabilidad. Y por toda tu amistad. Felicidades, Omar. Felicidades. Que le vaya bien.